Este año vamos a abordar ahora un asunto importantísimo de la historia militar de España con el doctor don Agustín Guimerá Rabina, y yo te quiero dar las gracias por tu generosa colaboración permanente con la Económica. Ha colaborado en algunas ocasiones y va a colaborar. Está preparando un ciclo sobre geopolítica del Atlántico en el siglo XX, con una serie de personas importantes en los distintos campos, que va a celebrarse en el mes de noviembre. El doctor Agustín Guimerá Rabina, nacido en Las Palmas en 1953, investigador científico del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 1986, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Laguna, doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense en 1982, ha realizado estancias de investigación e impartido conferencias y seminarios en distintas universidades extranjeras. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Ha publicado más de 50 libros y artículos de historia moderna y contemporánea relacionados fundamentalmente con la historia marítima y naval del Atlántico, comercio, navegación, turismo, empresa, puertos y cultura marítima. Últimamente se ha especializado en historia naval y militar española del siglo XVIII, con más de 30 trabajos. Ha sido coordinador en colaboración de varias obras colectivas que cito: Trafalgar y el mundo atlántico, de 2004, El equilibrio de los imperios, de Utrecht a Trafalgar, del 2005, Guerra naval en la Revolución y el Imperio, bloqueos y operaciones anfibias, 1793-1815, del año 2008, El Imperio Napoleónico y la nueva cultura europea, del año 2011, Naval Leadership in the Atlantic World, The Age of Revolution and Reform, 1700-1850, de 2017, La Real Armada, la Marina de los Borbones de España en el siglo XVIII, de 2018, El liderazgo estratégico, una aproximación interdisciplinar, del año 2018, y El liderazgo estratégico de España, 1475-2018, de 2019. Y sin más preámbulos, Agustín, cuando tú quieras empezamos esta interesante conversación contigo. Bueno, muchas gracias, señor director. Gracias a todos por su asistencia de nuevo. Le voy a pedir al técnico que me ponga ya la primera diapositiva para empezar a animar el asunto, por favor. Trafalgar siempre ha ejercido una gran fascinación en todo el mundo occidental. Y si preguntáramos a Google, pusiéramos la palabra Trafalgar, se bloquearía el aparato, el sistema, porque hay miles y miles y miles de plazas y calles dedicadas a Trafalgar, aparte de toda la publicística y todos los trabajos que se han hecho en los medios de comunicación social y en lo que llamaríamos la memorabilia, todo lo que está relacionado con Nelson y Trafalgar. Incluso tenemos una avenida en Santa Cruz de Tenerife dedicada al almirante Nelson, cosa muy curiosa. Una avenida dedicada a un adversario, ¿no? No creo que haya muchos casos en la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué? Porque Trafalgar ha sido siempre considerado como el combate naval más importante de la era de la navegación a vela a comienzos del siglo XIX, en el cual llevó al Olimpo de los dioses y de la fama al almirante Horacio Nelson, que murió en el combate, y además que consiguió, dio lugar a poner las bases de la futura hegemonía marítima de Gran Bretaña. La hegemonía marítima de Gran Bretaña no se consiguió en Trafalgar. Eso es una falacia, es otro mito. Lo consiguió después de las guerras napoleónicas y sobre todo a mediados del siglo XIX. Al mismo tiempo, Trafalgar es un acontecimiento donde existió gran profesionalidad e incluso heroísmo en muchos de sus protagonistas franceses, británicos y españoles. Hasta hace poco tiempo,
la visión de Trafalgar estaba dominada por una historiografía decimonónica plagada de prejuicios nacionalistas. Yo cuando empecé a trabajar sobre el tema me llamó la atención de que la visión de Trafalgar estaba perfecta, que nada se movía, que los ingleses habían sido invencibles, que con poco menos esto había sido un paseo militar. Todo estaba bien atado y bien atado. También entre el triunfalismo de los británicos y las acusaciones mutuas de franceses y españoles, la Real Armada, la Marina española o hispana, parecía como el convidado de piedra, el gran ausente del debate. Como si su imperio no hubiera sido el más grande del planeta hacia el 1783, al final de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, justo 20 años antes del combate. Y su marina no hubiese cumplido un papel importantísimo en las relaciones internacionales de la monarquía hispánica durante toda la centuria. También es verdad que el combate de Trafalgar fue librado en las condiciones peores inimaginables de una escuadra enfrentada a otra. Yo creo que este combate podría ser utilizado por una academia naval de nuestros días como ejemplo de lo que no se debe hacer frente a un adversario. En este caso con buques de vela, que es lo que hizo Villeneuve el 21 de octubre de 1805. Sin embargo, esto es un adelanto de las investigaciones que se están llevando a cabo en estos últimos 20 años. La respuesta hispano-francesa fue muy superior a la esperada por Nelson. En estos últimos 20 años, los historiadores de los tres países hemos ido construyendo juntos una nueva mirada de este combate. El bicentenario del año 2005 sirvió también para darle un salto cuantitativo y cualitativo de este acontecimiento. Es que en el fondo tienen ustedes, queridos amigos, que cambiar el chip. La guerra naval no es como lo pensamos. No se trata solamente de combate. La guerra naval y la presencia de las marinas de la época son instrumentos de disuasión en las relaciones internacionales, como si fueran fichas de un gran ajedrez diplomático y político. También hay que pensar que la historia, y esto se aplica a muchísimas cosas que han pasado en la historia de Hispanoamérica o de España, es que no hay una inevitabilidad histórica, en este caso estratégica o táctica. La historia podría haber sido otra, distinta, como podremos ver dentro de pocos minutos. Muchos mandos franceses y españoles abogaron por la prudencia y sensatez a la hora de organizar operaciones navales frente a la superioridad británica ya conocida y admitida en el mar desde principios del siglo XVIII. Es decir, que había otras alternativas que no se cumplieron. En el fondo, la guerra naval se puede ganar sin librar combates, queridos amigos. Una cosa que es muy curiosa. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. ¿Aló, aló? La siguiente diapositiva, por favor. Bien. No, la anterior. La anterior, por favor. Bien. Aquí tenemos a Antonio Valdés, secretario de Marina entre 1783, final de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, cuando el Imperio Español, la monarquía hispánica, llegó a su máxima extensión, desde la bahía de San Francisco a la Tierra de Fuego, unos 16 millones de kilómetros cuadrados, más el Caribe y Filipinas, que esto hay que decirlo, y ya llevaba el imperio funcionando con todos sus altibajos desde fines del siglo XV. Valdés fue ministro entre esa fecha y 1795, el final de la guerra contra la Convención Francesa. Y en ese periodo de 13 años, la Real Armada llegó a su máximo, a su culme, en todos los sentidos.
en el sentido tecnológico, en el sentido táctico, en el sentido estratégico, en el sentido en los navíos, en los cañones, en la oficialidad, una excelente oficialidad, en los arsenales, en los efectos navales, en la organización, etcétera, con algunos defectos, como veremos después, pero llegó a su máxima expansión. La siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes una prueba de lo que estamos hablando. Vean ustedes una curva del largo siglo XVIII, como la curva de arriba es la curva de los navíos de la flota británica. Un navío supone hoy en día un portaaviones, para que se hagan ustedes una idea de lo que estamos hablando. El navío era la máquina más sofisticada de aquel tiempo. Reunía todos los avances tecnológicos en construcción naval, en navegación astronómica, en armamento, en organización, logística, etcétera, etcétera. Bueno, pues los británicos llegaron a tener hasta 150 navíos de línea. La segunda que está punteada es los franceses, que siempre estuvieron en torno a los 60, entre 60 y 80 navíos. Pero vean la de abajo, que tras el final de la guerra, al comienzo de la Guerra de Sucesión Española, a la altura de 1701, hay una subida prolongada y continuada de la construcción naval de navíos en la Armada Española, que llega al final, a la altura de los años 80, a igualarse con la francesa, que juntos, la alianza hispano-francesa, a través de los famosos pactos de familia durante el siglo XVIII, pretendían contrarrestar la superioridad británica en el mar. Esto fue un esfuerzo titánico, partiendo, como ustedes pueden ver, casi de cero. La siguiente. Aquí tienen ustedes al que considero yo, en mi opinión, y otras personas coinciden conmigo, el marino más importante del siglo XVIII hispano. El teniente general, se llamaban tenientes generales, no almirantes, José de Mazarredo, vizcaíno, un hombre muy valorado por los franceses y muy respetado por sus adversarios británicos, que reunió en torno así a una pléyade de marinos, entre ellos los héroes de Trafalgar. Este hombre era un meteoro, dominó todas las ramas de la guerra en el mar y paró muchos golpes contra la Royal Navy, la Real Armada Británica. Este hombre coincide también en ese periodo del Ministerio de Marina de Antonio Valdés. La siguiente. Pero a partir de 1796, cuando se inicia de nuevo una guerra contra Gran Bretaña por parte de Francia y de España, una serie de factores complejos que no voy a entrar ahora, hacen que se lleve a cabo una decadencia acelerada de la Real Armada en los 10 años anteriores a Trafalgar. E incluso el propio Mazarredo está en el exilio de Pamplona, alejado de la corte. El hombre que podía haber parado muchos más golpes, si se le hubiera hecho caso, Trafalgar no hubiera existido. Porque eso es otra cosa que quería dejar bien claro entre mis amigos oyentes o escuchantes, que Trafalgar pudo ser un combate que nunca pudo existir. El primer responsable de la derrota de Trafalgar fue Napoleón. Napoleón, un brillante general y un político muy hábil, era un verdadero ignorante en la guerra naval y su soberbia le impedía hacer caso a los almirantes que los tenía y bueno, para que no metiera la pata y se enfrentara de esa manera a los británicos. Napoleón pretendió llevar a cabo una operación, una campaña para intentar invadir Inglaterra desde los puertos franceses, usando una escuadra hispano-francesa, como veremos enseguida. El siguiente responsable es el ministro de Marina francés, Decrès, un cortesano muy eficaz y muy astuto, pero que marginó a verdaderos y grandes marinos
que podían haber parado los golpes de Nelson y de la Royal Navy. La siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes a otro responsable de Trafalgar, el primer ministro Godoy, secretario de Estado. Él en el año 4 se pliega a todos los dictámenes del emperador para garantizar su supervivencia política, porque era un hombre que al no tener ningún partido político detrás era muy odiado por mucha gente, había acaparado mucho poder. Y ya saben ustedes que eso genera muchas envidias. Este hombre, para salvarse, había pactado con Napoleón para sobrevivir en las luchas intestinas de la corte. Tanto Descrest como Napoleón eligieron a la persona más inadecuada para esta campaña de 1805. La siguiente, por favor. El almirante Villeneuve era inadecuado para una campaña tan compleja y arriesgada, que además fue sostenido por su amigo Descrest hasta el final, es decir, hasta la derrota de Trafalgar. Este hombre había sufrido en la derrota francesa de Abu Qir, en Egipto, en el año 1798, y había escapado de aquel combate. Pero era un hombre pusilánime, un hombre lleno de dudas, un hombre que, aunque tenía grandes conocimientos marinos, no era un líder, no era en absoluto un líder, una persona adecuada para la misión que le había encomendado Napoleón Bonaparte. En contraste con eso, el liderazgo desplegado por el triángulo letal del primer ministro británico William Pitt, el primer lord del almirantajo Lord Bahan y el almirante Horatio Nelson constituyó una base de triunfo para los británicos en la campaña de 1805. La siguiente, por favor. Las carencias de la escuadra combinada no voy a entrar porque sería otra conferencia. Había muchas carencias por parte de los franceses y los españoles frente a la superioridad en muchos órdenes de los británicos, en el campo económico, en el campo de la finanza, la logística, la táctica, la inteligencia naval, la maniobra y la tecnología. Aunque se había avanzado muchísimo, todavía la Royal Navy y por lo tanto la nación británica superaba a la unión de los dos aliados. Y no voy a poner ejemplo porque nos llevaría mucho tiempo. Aquí vemos el mapa con las bases navales que existían en ese momento en Europa occidental. Y Napoleón lo que pretendía era lo siguiente: uniendo la escuadra que existe en Toulon, en el Mediterráneo, uniéndola a la que existía española en Cádiz, viajar a las Antillas, viajar al Caribe, y para atraer como un imán a Nelson y su escuadra del Mediterráneo. Y luego volver rápidamente a Europa, coger los navíos que estaban esperándole en el Ferrol y viajar rápidamente al Canal de la Mancha, meterse en el canal para apoyar el desembarco de tropas desde los puertos de Boulogne y alguno más en el Canal de la Mancha. La siguiente. Estamos hablando de un teatro de operaciones gigantesco. Y en ese sentido Napoleón era un ignorante. Pensaba que los vientos y las corrientes se podían dominar como él podía dominar un campo de batalla de Austerlitz. Imagínense ustedes una navegación desde Cádiz, pasando por Canarias hasta las primeras Antillas menores, que se llaman el Arco de las Islas de Barlovento, llegar al Canal de la Bahama y volver por las Azores hacia Europa y hacia la península ibérica en una especie de paseo triunfal perseguido por Nelson. Pues esto, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la navegación, era muy complicado para la época,
Y claro, la escuadra combinada hispano-francesa de Villeneuve pues se encontró con muchísimas dificultades. La siguiente. El hombre que fue elegido para representar los intereses hispanos en esta campaña de 1805 fue Federico Gravina y Nápoli, un gran militar de una familia muy noble de Sicilia, muy joven, tenía en ese momento 40 y pico años, que había llegado a ser almirante, un hombre que se había batido el cobre en muchísimas campañas europeas en los últimos 20 años, un hombre muy respetado por sus subordinados y que reunió en torno a sí a la crème de la crème, a los mejores oficiales de la Real Armada en aquel momento, como veremos enseguida. Claro, hay que señalar que suponiendo que hubiera salido bien la ida y vuelta al Caribe, al entrar en el Canal de la Mancha, Napoleón se pensaba que no iba a haber ningún obstáculo, que una escuadra combinada de 25 navíos, por ejemplo, podría neutralizar a una escuadra británica que se le opusiera, pero no se daba cuenta de que desde hacía muchos años los británicos habían generado una escuadra potente en torno a la entrada del Canal de la Mancha, lo que se llama la aproximación del oeste, the Western Approaches, para impedir que cualquier enemigo entrara en el canal de forma impune. Con lo cual, allí Villeneuve y Gravina hubieran tenido que presentar batalla. Napoleón pensaba que esto iba a ser un paseo triunfal sin combate. Y además, mientras eso pasaba, pues a lo mejor en el supuesto de que hubieran desembarcado las tropas de infantería, artillería, la gran armée, el gran ejército de Napoleón, y hubieran hecho una cabeza de puente en Inglaterra, le haría falta un apoyo logístico continuado a esa cabeza de puente, como hicieron los aliados en el desembarco de Normandía en 1944. Estamos hablando de un siglo y medio antes, con la tecnología de la época. La verdad que el plan era bastante utópico. Pero Gravina, siguiendo las instrucciones de su primer ministro Godoy, tuvo que aceptar todas y cada una de las peripecias de la campaña de 1805 hasta el propio combate de Trafalgar. La siguiente. Sería bueno hablar de la oficialidad, pero esto es muy largo. Lo importante es que había muy buenos oficiales en la Marina francesa, a pesar de que muchos de ellos eran de origen plebeyo y habían servido en la Marina francesa en misiones modestas, pero muchos de ellos tuvieron un comportamiento muy notable en Trafalgar. Y en el caso de los españoles, pues de los 19 jefes y oficiales que estuvieron presentes en el combate, muchos de ellos habían servido a las órdenes de Mazarredo y de Gravina en combates anteriores, y algunos de ellos tenían una gran formación científica, como fueron Churruca y Alcalá Galiano, que les sonará muchísimo, ¿no? Bien. Eligieron a Gravina porque al ser un hombre perteneciente a la alta nobleza italiana, de los estados italianos, y tener una gran formación, pues era la persona que tenía muy buenas relaciones con Francia, con el gobierno francés. Pensaron que era un hombre más manejable. Y como había recibido instrucciones muy imperantes de Godoy de seguir en todo a Villeneuve, pues él cumpliendo, haciendo honor, siguiendo el honor militar, lo hizo hasta el final. Bien, no voy a hablar de los navíos, que había magníficos navíos en la escuadra española, unos magníficos, los mejores de su época, los mejores del mundo de su época. Y también hablaré de que hubo una colaboración mutua entre los aliados muy importante en las distintas actuaciones de la campaña de 1805, a pesar de las diferencias ideológicas. No hay que olvidar que los oficiales de la Marina francesa, de la escuadra francesa, eran de la Revolución,
eran gente con una mentalidad que venían del pueblo llano y soberano. En cambio, los otros eran más aristócratas, y eso también pues era una barrera, pero a la hora de combatir a los británicos hubo muchísimo, y a la hora de comportarse como profesionales hubo una gran actuación. Bueno, aquí en esta diapositiva vemos cómo la aproximación desde América se hace a través de las Islas Azores, que están en el lado izquierdo del mapa, arriba, la verán, ¿no? Al llegar ahí, para ir hacia el Canal de la Mancha tienes que ir hacia el Cabo de Finisterre y por lo tanto al puerto del Ferrol, para luego ya meterte en el Golfo de Vizcaya rumbo al Canal de la Mancha. Bueno, pues a la altura del Cabo de Finisterre le estaba esperando a la escuadra combinada de Villeneuve y de Gravina una escuadra británica, mandada por el almirante Calder. ¿Por qué? Porque Nelson, que había perseguido a Villeneuve hasta el Caribe, había mandado de vuelta a Europa un buque rápido para informar al almirantazgo británico de que la escuadra combinada estaba volviendo a Europa. Había tenido noticias de ello. Entonces, ese barco se dio cuenta de que en vez de ir hacia Cádiz, porque desde Azores, como pueden ver, se puede ir a Cádiz o se puede ir a Ferrol, que iba en dirección al Ferrol, largó velas, llegó pronto a Londres e informó al almirantajo que puso en marcha el sistema de alarma. Y entonces, como siempre había una escuadra en el Golfo de Vizcaya británica, pues Calder estaba esperando a los hispano-franceses. Y aquí viene un combate desconocido para ustedes, para todo el público que me está escuchando, que es el que tuvo lugar el 22 de julio de 1805 frente al cabo, a pocas millas del Cabo de Finisterre. La siguiente, por favor. En esto lo pueden ver claro, espero que se vea bien, cómo la escuadra combinada hispano-francesa va con rumbo noreste, y de pronto descubre que la escuadra de Calder viene a intentar cortar o doblarle, como se dice, doblarle por la retaguardia. Y aquí es cuando entra Gravina y su equipo, que están en la vanguardia, en lo que llaman la escuadra de observación de vanguardia de la escuadra combinada, que de pronto hace una virada, seguida por toda la escuadra hispano-francesa, presionando a Calder. Calder, al darse cuenta, le hace frente, que es el segundo dibujo. Pero de pronto Calder, al darse cuenta de que si sigue por ese rumbo va a enfrentarse con toda la escuadra combinada, pues él también otra vez hace una virada y el combate se hace en líneas paralelas. El combate es durante varias horas, en medio de la neblina, y toda la escuadra británica, que está compuesta por 15 navíos, 4 de 3 puentes. Un navío de 3 puentes era un coloso, como el Victory. Era un monstruo, era un leviatán. Estamos hablando de entre 100 y 120 cañones. Una andanada de un navío de 3 puentes te puede mandar para la luna en pocos minutos. Es terrible el fuego de un 3 puentes comparado con el fuego de uno de 2 puentes, hasta el punto de que, según los expertos, la capacidad de fuego de un navío de 3 puentes se asemeja a 2 navíos de 2 puentes juntos. Bueno, pues los británicos tenían 4 de 3 puentes. Y los españoles, los hispano-franceses, solo tenían de 2 puentes. Y a pesar de eso, vean ustedes la narración de un testimonio de la época. Gravina viró a favor de una niebla sin ser visto por los enemigos. Pero conociendo esto, que si se seguían de vuelta a encontrar, se habían de ir empeñando sucesivamente con toda la escuadra combinada, superior en número, eran 15 navíos de Calder frente a 20 hispano-franceses, viraron. Gravina entonces embistió, la palabra embistió, a Calder, lo estrechó más y más, forzando siempre la vela.
Gravina iba en el mejor navío de 2 puentes que existía en Europa en ese momento, recién salido del astillero, el Argonauta. Había sido, creo que, votado en 1798. El mejor buque de la Real Armada. El fuego vivo y acertado del Argonauta, la reparación instantánea de los aparejos en las averías. Ustedes imagínense en un combate las balas y la metralla volando por los aires y tienen los marineros que subir al aparejo, subir a los mástiles y a las vergas a reparar las velas y a reparar lo que haga falta en mitad de las balas. La artillería fue tan bien servida por el Argonauta y por los buques que le siguieron que el navío de 3 puentes, Windsor Castle, quedó absolutamente fuera de juego, que tuvo que ser remolcado por Calder al final del combate. El combate pudo haberse reanudado al día siguiente, pero Calder rehuyó el encuentro y Villeneuve, que era un marino muy ortodoxo, no como Nelson, que era un revolucionario, perdió un tiempo precioso en organizar de nuevo esta famosa línea de batalla, en vez de iniciar rápidamente la caza del enemigo, como lo recomendaban Gravina y otros oficiales franceses y españoles de la escuadra combinada. Es decir, fue una victoria táctica aliada, y esto es importante destacarlo, porque pocos meses más tarde se produce la gran derrota en Trafalgar, con lo cual existía desde el punto de vista teórico la posibilidad de contrarrestar la superioridad naval británica cuando una escuadra era bien liderada y bien gobernada por un buen mando y sabía aprovechar las oportunidades, que es este caso. Y en ese sentido, hay una figura que veremos enseguida, que es el teniente general, en aquel momento era jefe de escuadra, Escaño, que era, para entendernos, el jefe de Estado Mayor de la escuadra de Gravina. Decía: no manifiesta la victoria de Finisterre lo que puede esperarse de esta marina cuando logran ejercitarse en la mar las maniobras. El almirante Calder nos atacó para que no entrásemos en Ferrol. Se da el combate y a favor de este y de la noche, Calder se retira dejando el paso franco para nuestra entrada después de habérsele perseguido. Bien. Lo importante es que ya el factor sorpresa se había perdido y Gravina y Villeneuve, después de salir de nuevo a la mar desde Ferrol, haber dejado a los heridos y a los enfermos e intentar subir hacia el Canal de la Mancha, se dan cuenta de que ya el factor sorpresa se ha terminado y deciden con bastante sensatez ir a Cádiz, donde hay muy buena protección y donde el bloqueo de los británicos va a ser más complicado. La siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo, señor director? Perfectamente. Porque ahora viene lo bueno, claro. Ahora viene la aventura del abuelo Cebolleta, como decimos en español. Ahora viene el combate naval de Trafalgar. Cádiz, se reúne la escuadra combinada y hay un consejo de guerra muy importante el 8 de octubre, porque Napoleón ha montado en cólera al saber que la escuadra combinada no va a entrar en el Canal de la Mancha y que su operación a modo de juguete se la han quitado, y es cuando él decide que su gran armée, que su gran ejército se vaya al interior del continente a ganar la batalla de Austerlitz, precisamente. Pero insulta y pone de vuelta y media a Villeneuve y sin decirle nada ordena de Cret que mande a otro almirante a sustituirle por cobarde. El Villeneuve primero se entera de la cólera del emperador
y se siente humillado porque él ha hecho todo lo imposible por cumplir una misión que era imposible. Y entonces el 8 de octubre convoca una junta de todos los jefes y oficiales españoles y franceses, en la cual el mayor general, el jefe de Estado Mayor de la escuadra española, que era Antonio de Escaño, era un gran táctico y uno de los grandes militares, el subordinado y el gran colaborador de Mazarredo, los dos, era un binomio absolutamente fantástico. Cuando se juntaban los dos, los británicos los temían. Él, que tenía una gran experiencia, dijo, no, señores, no salgamos a la mar. Ya estaba Nelson con su escuadra bloqueando Cádiz. No salgamos a la mar. Primero, porque la marinería nuestra no está entrenada. Lleva ya 8 años sin salir a la mar a combatir. No tiene entrenamiento marinero. En cambio, los británicos llevan bloqueando los puertos franceses y españoles desde el año 1793. Es decir, 9 años ya, más de 9 años. ¿no? En segundo lugar, el tiempo va a cambiar. El barómetro va a bajar y va a haber una temporal. Y Nelson tendrá que dispersar su escuadra. Será el momento de salir y meternos en el Mediterráneo, porque se me había olvidado de decir que Napoleón manda a la escuadra combinada a hacer una operación de segunda categoría en la bahía de Nápoles, como despechado de que su juguete no había servido para nada. Pero aquí viene lo bueno. Se decide por mayoría absoluta de la Junta del 8 de octubre no salir. Pero a los pocos días, Decrès le manda un mensaje secreto a Villeneuve diciéndole que el almirante Rosilly va a venir a Cádiz a sustituirlo. Y entonces aquí viene la gran pregunta. Si hasta ese momento todo había salido relativamente bien, ¿por qué ocurrió esta derrota? ¿Por qué ocurrió este combate naval que pudo no haber existido? Pues aquí viene. Como dicen los historiadores franceses, el Trafalgar es el encuentro de dos voluntades humilladas. La de Napoleón, porque se quedó sin su juguete, y la de Villeneuve, porque se sintió sentido en su honor, se sintió humillado por Napoleón, que no le daba la oportunidad de redimirse en la segunda parte de la campaña. Y entonces decide salir a la mar, amparándose en una noticia que es que en vez de tener 27 navíos, Nelson pues tiene 25 o 24. Es una excusa. Él sale a la mar, para salvar su honor. La siguiente, por favor. Bueno, Gravina había convencido, y por supuesto Escaño, que era su segundo, su jefe de Estado Mayor, habían convencido a Villeneuve que la mejor forma de maniobrar con una escuadra hispano-francesa de 33 navíos, que eso supone, si se pone en línea de batalla, varios kilómetros, varias millas náuticas. Estamos hablando de una línea de batalla, como se llamaba en aquella época, muy larga. Que lo ideal sería que la escuadra de observación de Gravina y su compañero, el almirante francés Magon, se convirtiera en una escuadra autónoma que pudiera maniobrar de manera distinta que el resto de la escuadra combinada para poder apoyar al sector donde fuese atacado por Nelson y sus oficiales. Pero cuando sale a la mar el 19 de octubre, Villeneuve, en la noche del 20 de octubre, se dan señales de que está la escuadra británica cerca. Y entonces Villeneuve ordena la formación de una sola línea de batalla de 33 navíos. Este fue un gran error. Pero más todavía, al día siguiente, cuando amanece el 21 de octubre, y ve de pronto que viene Nelson en 2 columnas de ataque, no una línea de batalla tradicional, sino en 2 columnas de ataque, ordena una virada en redondo, y iban hacia el estrecho. Dar una virada en redondo es hacia Cádiz, al revés, pero cada barco por su cuenta, a la vez, no
no siguiendo una línea como habían hecho en Finisterre, sino todos a la vez girando, lo que se llama por giros simultáneos. Frente al enemigo, 4 horas antes del combate. Esto es una locura. Como dicen los autores, los 2 grandes errores de Villeneuve fue salir de Cádiz, ofrecer a Nelson un combate con la escuadra combinada a Sotavento, ya lo explicaré lo que es ahora, y encima virar delante del enemigo en redondo, como lo hizo. En el fondo, estaba brindando a Nelson y sus seguidores una victoria en bandeja de plata, cosa que no hizo Gravina y sus seguidores en la batalla de Cabo Finisterre contra Calder. En este combate naval se enfrentaron 15 navíos españoles, 4 de ellos de 3 y 4 puentes, que pudieron hacer resistencia al enemigo, 18 navíos franceses, todos de 2 puentes, con lo cual esto fue una gran desventaja a la hora del combate, frente a 27 británicos, 7 de ellos de 3 puentes. Es que estamos hablando de una cifra que es importante. Pero ahora viene lo bueno. En el ámbito táctico, el combate en 2 líneas de batalla, como hemos visto en el Cabo de Finisterre, normalmente no llevaba la victoria ni de uno ni de otro. Porque si navegaban bien en línea de batalla ambos bandos, no había manera de cortar la línea de batalla y de envolverlo por la otra banda, haciéndole más daño. O doblarle por la vanguardia o por la retaguardia. Era muy difícil si era una línea de batalla bien formada. Pero es que además Nelson había seguido las pautas de otros almirantes anteriores, en el cual él explicaba a sus comandantes que había que apoyarse mutuamente, que una vez iniciado el combate debían tener capacidad de acción, sin necesidad de esperar señales de Nelson, del mismo, aplicando así un método de un combate descentralizado, frente a la línea de batalla ortodoxa que hasta ese momento se había aplicado en todas las marinas europeas, no solamente la francesa ni la española. Pero más aún, Nelson decidió hacer un combate no a distancia. En aquel tiempo se combatía a una distancia de tiro de cañón. Estamos hablando de más de 100 metros, más de 200 metros. No me acuerdo exactamente la distancia, pero es bastante. Él decidió combatir a tiro de pistola. Estamos hablando de 20 metros, de 15 metros. Ese fue el combate de Trafalgar. Y además, lo que hizo fue, una vez cortada la línea de batalla hispano-francesa por 2 lados, ir envolviendo a los navíos enemigos por ambas bandas y yendo desde un lado de la línea, desde la retaguardia hasta la vanguardia. Es decir, cada navío francés o navío español llegaron a estar rodeados de 4 y 5 navíos enemigos, con lo cual el daño era terrible. Sobre todo porque hay un lugar donde la artillería hace mucho daño a un navío de madera y de velamen. La siguiente. Aquí lo pueden ver claro. Si hacen un esfuerzo, verán en el centro de la imagen un navío de proa, que es el navío de Collingwood, el segundo de Nelson, que fue el primero que cortó la línea de batalla hispano-francesa, pasando entre el navío de 3 puentes Santa Ana y el Foguet, y en ese momento le pega una descarga por ambas bandas que entran por la popa, y la popa es una popa de cristal. Habrán visto en las películas, recuerden Master and Commander, donde la popa es de cristal. Entonces las balas atraviesan todo la eslora del barco
haciendo una verdadera carnicería. Eso lo hicieron varios barcos al cruzar la línea de batalla. Fíjense ustedes el tamaño de la línea de batalla que se prolonga en el horizonte. Y sobre todo, véanse ustedes en primer plano algunos navíos españoles que cayeron contra el viento, lo que se llama sotavento. Es decir, si tú no puedes mantener la línea de batalla porque vas a chocar con el que te precede en el puesto o el que te viene detrás, lo único que puedes hacer es dejarte caer a sotavento. Y había varios navíos que cayeron a sotavento, por lo tanto no pudieron combatir de forma conveniente contra el enemigo. Pero me interesa indicar algo que es desconocido para el público que me está escuchando, que es que también los británicos cometieron muchos errores en Trafalgar, que no fue un paseo triunfal. Nelson tomó el mando de la escuadra que estaba bloqueando Cádiz pocos días antes del combate y no tuvo tiempo de explicarle a sus comandantes su nueva táctica, la que acabo de explicar: cortar, doblar la línea de la escuadra enemiga y atacar de cerca, a tiro de pistola, para hacer el mayor daño posible y terminar el combate cuanto antes. Él se lamentaba de no tener 3 meses para convertir su escuadra en una máquina de combate, o mejor dicho, de destrucción. Muchos comandantes británicos no habían mandado un solo navío de línea con anterioridad a este combate, y solo 7 de ellos habían participado en combate en estos navíos. Y además solamente sabían combatir en línea de batalla, no sabían combatir en la forma que estoy describiendo. Aquello fue una verdadera melee. La siguiente, por favor. Vean ustedes uno de los episodios más conocidos, que es que el navío de la izquierda es el Victory, que todavía, como les he contado, se encuentra vivo y coleando en un dique seco en el museo de Royal Naval Museum de Portsmouth, al sur de Londres, el navío de 3 puentes, buque insignia de Nelson, donde murió, que está siendo abordado por estribor por un navío de 2 puentes francés que se llamaba el Redoutable, que está preparado para hacer el abordaje. Estuvieron a punto de conseguir abordar el navío, el Victory, pero el problema es que pasó al lado un navío de 3 puentes británico apoyando al almirante Nelson y mandó una descarga de cañones y de una pieza de artillería que no tengo tiempo de explicar, que se llama carronada, llena de metralla, y barrió la cubierta del Redoutable, haciendo muchísimas bajas. El abordaje fue fallido. La siguiente. Vean ustedes la realidad del combate. No se veía ni pa' Dios, perdón la expresión. El humo era terrible y además ese día no había apenas viento, con lo cual se quedó el humo flotando en el mar durante horas. No se veía apenas nada. Era muy difícil combatir en esas circunstancias. Y en eso, pues, los británicos, que maniobraban mejor que los franceses y los españoles, pudieron hacer un buen trabajo, un trabajo mejor. Fíjense ustedes en esta lámina que es maravillosa de Turner. Vean ustedes a la izquierda, en el lado inferior izquierdo, a Nelson herido mortalmente en brazos de sus oficiales mientras se produce el combate. Porque esa falta de entrenamiento que quería Nelson de su escuadra hizo que muchos comandantes llegaran tarde al combate. Hay algunos que llegaron hasta 3 horas más tarde al combate. El combate se produjo desde las 12 del mediodía hasta las 5:15 de la tarde.
muchos llegaron 3 horas más tarde al combate. Esa imagen que hemos visto de todos los barcos ingleses de color negro aproximándose a la línea de la escuadra combinada es falso. Estaban muchísimos alejadísimos de la línea enemiga. E incluso más, algunos de ellos tuvieron un mal comportamiento artillero. Y algunos jefes y oficiales de Nelson no lo hicieron bien. Lo que pasa es que al final del combate, como Collingwood toma el mando, dice, olvidemos lo pasado y aquí hemos ganado una victoria estupenda, corramos un tupido velo y no vamos a pedir responsabilidades a nadie. La siguiente. Y aquí tienen a mi héroe, aparte de Gravina, aquí tienen a Antonio de Escaño, jefe de Estado Mayor de la escuadra combinada, de la escuadra española. Y ahí ven ustedes al fondo el Príncipe de Asturias, su barco, un barco de 3 puentes y de 120 cañones, donde estaba Gravina también, que aguantó muy bien el embate porque fue atacado por 4 navíos, porque era una presa muy codiciada. Era el buque insignia de Gravina. Gravina tenía en lo alto del palo mayor su insignia. Cada almirante tenía su insignia. Fueron a por él como lobos. Y él, con ayuda de sus oficiales, sus marineros, sus artilleros y sus infantes de marina, hicieron una gran defensa. Él dice, los oficiales de guerra, tanto de marina como de ejército, los oficiales mayores, toda la tropa de infantería y la artillería se han portado con la mayor bizarría. Las baterías han estado bien servidas, los fuegos se han hecho con orden, la cartuchería fue conducida con método. Lo que pasa es que él decía que la marinería era muy mala y claro, esa marinería no podía subir a reparar las averías y llegó un momento en que el Príncipe de Asturias no pudo reparar sus velamen, su arboladura en general, y lo pasó canuta en los últimos momentos del combate. Pero afortunadamente, llegaron en su auxilio 6 navíos que se habían caído a sotavento, como había dicho antes, y algunos que habiendo luchado muy bien, se incorporaron cerca de Gravina para proteger. Al final sumaban 6 navíos más el de Gravina, 7 al final del combate. Y aquí viene lo interesante. Disculpadme que tengo que buscar el dato. Gravina fue herido del brazo derecho y fue bajado a la enfermería. Y Escaño fue herido de una pierna y se mantuvo impávido, sangrando en lo que llaman la toldilla, que es donde él manda, en el alcázar, perdón, donde es el centro de operaciones del buque, dando ejemplo de valentía y de honor militar, hasta que se desmayó por la pérdida de sangre. Y lo bajaron a enfermería y cuenta una anécdota muy simpática, que es que una vez hecho la primera cura, le dieron un vaso de jerez. Y por lo visto, el jerez le sentó de maravilla, volvió a revivir, volvió a coger fuerza y subió a cubierta. Había estado 15 minutos en la enfermería. Y cuando subió, sus oficiales, sin haberle pedido con permiso, habían arriado la bandera. La bandera, ven ustedes que es enorme. Es una bandera enorme para que se vea en el mar. Ahí la ven al fondo del cuadro. Él montó un cólera y mandó a izarla de nuevo. Ese acto le salvó de no haber sido capturado por los británicos. Y en ese momento llegan primero 3 navíos hispano-franceses en su ayuda y luego otros 3. Y claro, amigo, ya los británicos no se atreven con 7 navíos a la vez y prefieren atacar a otras presas más fáciles. Y entonces Gravina, al ver que el combate se termina a las 5:15, da la orden de que una fragata remolque al Príncipe de Asturias a Cádiz, donde llegan esa noche.
En resumidas cuentas, de los 29 navíos aliados que habían combatido, se habían salvado, porque luego llegaron de noche otros 4, 11, un 37% del total. La victoria de Nelson había sido, por supuesto, arrolladora, pero no había sido completa. Esto es un mito que también hay que matizar. Hay una última observación, que es que la vanguardia que la mandaba el almirante Dumanoir, formada por 4 navíos, en vez de ir en ayuda del centro donde estaba Villeneuve en su buque insignia Bucentauro, tardó 2 horas en virar, llegó tarde a la acción, no pudo hacer nada. Se escapó hacia el norte, rumbo a Galicia, y allí fue capturado por una escuadra británica, con lo cual Dumanoir, su labor no sirvió para nada y ha pasado a la historia como un mal almirante. Pero ahora viene lo bueno, que tampoco es conocido por los que me oyen. El mismo día 21 por la noche estalla un temporal, el temporal que había vaticinado el amigo Escaño, y el día 22 las fuerzas de la naturaleza se precipitan en aquellos mares llenos de sangre y de navíos, muchos desarbolados, y sin fuerzas para poder luchar contra las olas. Pero el día 23 por la mañana, ese temporal se amaina un poco y Escaño ordena que salgan de Cádiz 7 navíos y 4 fragatas a perseguir al enemigo que está a la vista para rescatar las presas hispano-francesas. Y lo consigue. Consigue que 2 navíos sean represados, sean liberados por la acción de esta escuadra que sale a la mar, de esta división que sale a la mar. Y lo más importante, el almirante Collingwood, al darse cuenta de que salen los aliados a combatir de forma inesperada de la bahía de Cádiz, ante el mal tiempo, porque el tiempo continúa malo, que no puede remolcar a los navíos capturados, entre ellos el Gran Santísima Trinidad de cuatro puentes, ordena hundirlos o incendiarlos para que no caigan en manos de los aliados. Solo pudo llevar de los 18 buques capturados en el combate 4 a la bahía de Gibraltar. Y esto no se conocía por el gran público. Collingwood escribe: la totalidad de mi escuadra está en situación crítica y peligrosa. Muchos desarbolados, todos desmantelados, o sea que han perdido algunas de lo que llaman las vergas, los palos que sostienen las velas. Cerca del cabo de Trafalgar, en una situación peligrosa. Todos tienen los cabos cortados a balazos. Los cabos son fundamentales para las anclas. Por lo tanto, Collingwood decide correr el temporal. Y la escuadra británica corre el temporal, por lo visto, durante una semana, hasta cerca del cabo de San Vicente, que está a muchas millas. Bueno, el Santísima Trinidad es el buque objeto de la famosa novela de Benito Pérez Galdós, en donde se narra el hundimiento de este soberbio navío por orden de Collingwood en el día 23 de julio de 1805. Lo grave es que muchos de los navíos hispano-franceses no tenían bombas de achique de doble émbolo. Era una tecnología muy avanzada. Y no pudieron, y además estaban desarbolados y desmantelados, y eran casi presas del temporal. Y muchos se fueron contra la costa. Y por eso las pérdidas fueron muy grandes. En el caso de Español, de los 15 navíos, se perdieron 10. Las cifras de los muertos fueron terribles, fue un combate muy sangriento por aquello de la proximidad que les dije a tiro de pistola. Hay una parte lamentable, que es que de los franceses, unos 5.000 prisioneros
fueron capturados por los británicos y de ellos muy pocos regresaron a su patria porque murieron en aquellos pontones que tenían en el Támesis y en Portsmouth en unas condiciones de salubridad espantosas. La guerra de la época era terrible. La siguiente, por favor. Ya vamos terminando. El legado de Trafalgar. Aquí tienen ustedes los 3 comandantes de navío, los 3 más destacados que murieron en el combate. El de la izquierda arriba es Alcedo y Bustamante, muy desconocido de la gente. El otro de la derecha es Dionisio Alcalá Galiano y el de abajo es Cosme Churruca. De Galiano, de Alcalá Galiano y Churruca hay muchísimas calles en España. Del pobre Alcedo y Bustamante no hay ninguna, cosa que me llama la atención. ¿Por qué? Porque Alcalá Galiano y Churruca habían destacado mucho como marinos científicos, participando en expediciones científicas de gran importancia. Por eso se les dio mayor protagonismo. Pero Alcedo y Bustamante es para mí el gran desconocido del gran público. El siguiente. En el Museo Naval tenemos, bueno, muchísimas calles y plazas de España tienen el nombre de Trafalgar, aparte de Gravina, de Alcalá Galiano en Churruca. Esta, por ejemplo, es una calle catalana, ahora que estamos en un momento muy, muy tormentoso en nuestro país. Pues ahí ven ustedes cómo en Cataluña se rendía homenaje a los héroes de Trafalgar. La siguiente. Y aquí tienen ustedes los testimonios que quedan en el Museo Naval de Madrid, y yo les recomiendo que lo visiten porque es una maravilla de museo. Aquí tienen ustedes la espada y el sombrero que usó, bueno, que lo tenía a bordo del príncipe de Asturias, el almirante, el teniente general Federico Gravina, que está ahora depositado en el museo. Y el cuadro que está abajo es muy interesante porque es el cuadro del Santísima Trinidad, de la Santísima Trinidad que estaba en la cámara del teniente general que mandaba el barco. Y fíjense ustedes, si se fijan con atención, en el lado inferior izquierdo hay el impacto de una bala de mosquete del combate. Este cuadro lo rescató un oficial británico cuando Collingwood dio orden de hundir el navío. Y se lo llevó a Inglaterra, pero a los pocos años, décadas más tarde, lo regaló al Museo Naval, cosa que le honra. Aquí tenemos uno de los 3 de los pocos testimonios que tenemos del combate. La siguiente. Les hablaba de que con motivo del bicentenario se han hecho muchos actos, muchas conferencias internacionales, y aquí ven ustedes un homenaje que hicimos al almirante Gravina y en realidad a todos los héroes de Trafalgar en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, que les recomiendo la visita porque es un lugar muy emotivo. Y ahí ven ustedes al profesor catedrático de Historia Moderna, Carlos Martínez Shaw, y al fondo el director del museo, del Royal Naval Museum de Portsmouth, Colin White, depositando una corona de laureles en el monumento a Gravina. Un acto muy entrañable que hicimos hace varios años. La siguiente. Aquí tienen ustedes el Victory, tal y como está hoy en día, una maravilla de navío. Es que todo lo que les he contado, si no pisan el Victory, lo van a entender mucho menos. Yo les recomiendo la visita porque merece la pena. Y por último, la siguiente. Aquí tienen ustedes a un joven de 30 años. En el año 86 fue a visitar el Victory y yo no sospechaba que pocos años más tarde estaría dándoles esta conferencia sobre Trafalgar. Muchas gracias. Bueno, espero que le hayan pasado un buen rato. Muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias por tu estupenda conferencia. Ya procedemos a acabar el acto. Cuando va a tomar la palabra el general en jefe de la Brigada Canaria 16 y comandante militar de Las Palmas, el excelentísimo señor don Ramón Armada Vázquez, para clausurar este acto. Mi general, encantado de saludarle. No sabía que estaba usted presente. A sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Me pongo yo a las suyas porque realmente ha sido muy interesante la conferencia.
Me ha gustado mucho la visión y sobre todo algo que está muy presente ahora mismo en los conflictos y en el mundo actual, que es toda esa guerra de la influencia, la guerra de la información, como una batalla contada en la época y transmitida al final, unida a esa leyenda negra que hemos tenido siempre detrás de nosotros, pues nos hace ver una batalla como una verdadera catástrofe y muchas veces pensando que era culpa nuestra. Y sin embargo, haber demostrado con esta magnífica conferencia que denota muchísimos años de investigación y de esfuerzo para poder llegar a una serie de conclusiones interesantes y sobre todo, como decía antes, muy actuales, puesto que muchos mensajes que a los militares nos gusta saber y que al final son lecciones aprendidas en los combates, el saber que no se puede ganar una batalla sin haberse preparado bien, el saber la importancia de la disuasión que ejerce simplemente el saber que el enemigo es más poderoso que tú, el saber que empleando determinadas tácticas modernas que no las conozca el enemigo, se puede conseguir una ventaja en el combate cuando no es presumible inicialmente por una relación de fuerzas, el saber también todas estas cosas que hemos hablado de la inoportunidad en las acciones tácticas que pueden llevar conclusiones finales en el desenlace de la guerra, el saber también que tuvimos unos actos heroicos y que consiguieron y que evitaron que el desastre hubiera sido mayor gracias a una acción de valentía, en fin, esa acción de salvamento, y sobre todo el recuerdo a nuestros héroes y el reconocimiento a Gravina, Churruca, Alcalá, Galeano, Bustamante. Yo creo que la conferencia, a mí personalmente y al público que está aquí presente, nos ha encantado, porque no siendo, nosotros somos terrestres, terrícolas, nuestro combate fundamentalmente es en pisando suelo, pero hay muchas cuestiones de la táctica y de la estrategia que compartimos con nuestros compañeros marinos, sobre todo porque al final son acciones en las cuales es fundamental el pensar dentro del campo de batalla cómo adelantarte a las acciones del enemigo. Y creo que, bueno, la conferencia magnífica. Director, muchas gracias otra vez por haber tenido a bien convocar estas jornadas en recuerdo de la batalla del Batán, que se hacen anualmente y que siempre son de mucho interés, y que nuestro regimiento Canarias 50 es el heredero y depositorio de ese tercio de Las Palmas, que fue el que hizo frente a Van der Doos en la famosa batalla del Batán, y consiguió que las Islas Canarias, en vez de que fueran holandesas, que eso hubiera sido el resultado, pues sigan siendo españolas. Y muchas gracias otra vez, doctor, por su conferencia. Damos por finalizado entonces el ciclo de conferencias de Batalla del Batán. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general.